Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Vamos a seguir trabajando al perrito Husky. Seguimos con el cuerpo, para lo cual vamos a empezar con la base con 23 cadenas. Aseguramos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ahora, en la segunda cadena empezamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, así seguimos hasta llegar al último punto. Bueno, ya tenemos 22 puntos. Ahora en este último punto vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3. Damos la vuelta y tejemos punto en cada cadena hasta llegar al otro extremo. Nuevamente llegamos hasta este extremo, tenemos 22 puntos. Ahora vamos a aumentar 3 puntos. Tenemos 1, 2 y 3. Y vamos a darnos la vuelta y en cada punto vamos a tejer punto sobre punto, sin dejar ni un solo punto. Ahora llegamos a este extremo, tenemos hasta ahí 24 puntos. Ahora en este punto del centro vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3. Damos la vuelta nuevamente y tejemos punto sobre punto hasta llegar al otro lado. Bueno, hasta ahí nuevamente tenemos de este lado 24 puntos. Este otro lado igual 24. Ahora en este punto del centro vamos a aumentar 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora sí, vamos a unir las patitas a esta base. Para eso nuestras patitas ya tienen que estar rellenas con fibra micas. Bueno, acá ya tengo las patitas delanteras que vamos a unir a la base. Terminamos con 22 puntos. Todo alrededor lo dividimos en 2, 11 a cada lado. Entonces ponemos señalcitos para no confundirnos. Entonces, vean, vamos a agarrar un punto de la patita y vamos a unir a esta base. Vamos a unir primero la derecha. Esta es la derecha. Vamos a dejar, esto es la señal,
1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, sí, 4 puntos. Y vamos a tomar de ahí. Vamos a unir con 6 puntos, sin dejar ni un punto ni de la pata ni de la base. Sacamos 1, 2, 3, 4. También me olvidé decirles que la terminación de la patita intenten que esté al centro, cosa que no se vea al otro lado. Acá tenemos 1, eran 4, ¿verdad? 2, 4, 5 y el último punto 6. Unimos con 6 puntos a la patita. Vean, de esta forma. Ahora vamos a tejer punto sobre punto hasta terminar la base. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18, 19. Ahora, en este punto del centro, vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3. Damos la vuelta y tejemos punto sobre punto toda la base antes de 6 puntos que vamos a dejar para unir la otra patita, la patita izquierda. Entonces avanzamos. Bueno, amigos, ahora vamos a unir la patita de este lado. Del otro lado dejamos 4, de este lado vamos a dejar 2, 1, 2, y aquí metemos el gancho y tomamos un punto de la base. Para que no se confundan, amigas, tomamos primero el punto de la patita. 2. 3. 4. 5. Y el último punto, 6. Bueno, ya tenemos unidas las 2 patitas a la base. Ahora tenemos 3 puntos que hemos aumentado. Vean, 1, 2, 3. En esos 3 puntos vamos a hacer en cada punto un aumento.
1, 2 puntos. En un punto, en los 3 puntos vamos a hacer aumentos. 2. Y 3 aumentos. Ahora vamos a tejer alrededor de la patita. Todo alrededor. Empezamos de la patita y unimos con la base. Esto ya no nos sirve. Vamos a, tal vez. Si teníamos 22 menos 6 puntos, ¿cuántos puntos nos quedan? Eso vamos a unir todo alrededor. Serían 16, ¿verdad, amigas? Todo alrededor. Ahora nos saltamos a la base. 1, 2, estoy haciendo suelto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y en este punto del centro hacemos 3 aumentos. Regresamos punto sobre punto hasta la patita. Bueno, ya regresamos hasta este punto. Ahora nos saltamos nuevamente a la otra patita y tejemos alrededor. Igual que la otra patita, tejemos 16 puntos alrededor. Bueno, amigas, ya dimos la vuelta todo alrededor. Esa era la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2, empezando desde este punto, lo cual vamos a marcar con una lanita para no equivocarnos de puntos. Ese es nuestro punto 1. Estamos haciendo los 6 puntos del medio, los 3 aumentos que hicimos. Tenemos 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a avanzar con 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos a hacer un aumento después de 3 puntos. Ahora vamos a seguir con 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. Ahora vamos a seguir con los puntos de la base. 1, 2, 3, avanzamos hasta este punto, amigos. Desde el punto 12 del círculo de la patita y en la base tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer un triple aumento. La razón por estos aumentos es que la base tiene que ir creciendo, amigos. Entonces damos la vuelta y tejemos punto sobre punto de igual forma. Vamos a avanzar igual que en el otro lado, 21 puntos. Bueno, amigos, ya tejimos la base, ahora seguimos continuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos por acá, amigas. Ya dimos, creo, nos pasamos una vuelta. Pero empezamos a hacer el matizado. Vamos a hacer un punto de plomo oscuro y 2 de claro. En mi caso voy a hacer al revés. Ya les comenté por qué. Empezamos con el plomo. Ahí tenemos un punto de plomo claro y vamos a hacer 2 puntos de oscuro. Las que están trabajando con, claro, al revés como el primer perrito, entonces tienen que hacer estos 2 puntos con hilo claro. 1 y 2. Ahora continuamos con el color perla. Eso. Bueno, seguimos entonces. Hemos hecho aumento acá, ¿se acuerdan? Avanzamos 3 puntos. En este caso vamos al revés. 1, 2, 3 y aquí vamos a hacer un aumento. En principio aseguramos nuestros hilos porque van a ir saliéndose. Ya de esa forma, este por ejemplo ya está asegurado. Bueno, ahí dejamos, contamos 1, 2, 3, entonces en este punto es el aumento. 1, 2 puntos en un solo punto. Ahora continuamos con los 3 puntos. Ahí tenemos la segunda vuelta, ya empezando el matizado. Sacamos nuestra marca y empezamos con la siguiente vuelta. Bueno, ahora empezamos la vuelta 3, que vamos a trabajar punto sobre punto, a excepción del triple aumento que hacemos atrás, que les dije que tiene que crecer. También tenemos que ir matizando la otra piernita, como hicimos en la pierna derecha. Acá hicimos 2, 4, 6. Vamos a hacer en la misma altura. 2,
3, 4, 5 y 6, la cual no terminamos. Para hacer el cambio de color, vamos a empezar con el hilo plomo oscuro, que es el color predominante que voy a hacer en este perrito, mientras en la otra era el plomo claro. Las que están trabajando el plomo claro pueden hacer estos 3 puntos con el color plomo claro, y yo voy a hacer al revés. Voy a hacer el punto, un punto con color plomo claro. Ahora trabajamos con el color perla y aseguramos, este ya está asegurado. Esto vamos a asegurar con el color perla. Lo sujetan seguro para que no esté zafándose luego. Ahora sí, lo dejamos los puntos y trabajamos punto sobre punto hasta este lugar en el cual vamos a hacer el triple aumento. Bueno, amigas, ya avanzamos hasta este lugar del aumento en el que hacemos 3 puntos en un solo punto. Hasta acá tenemos 22 puntos. Regresamos de igual manera con 22 puntos en la base. Y acá, por ejemplo, en esta vuelta dijimos que no estamos aumentando más que este aumento. Lo demás es punto sobre punto. Avanzamos entonces donde está el combinado. Seguimos. Ahora vamos a hacer esta segunda vuelta en el cual hacemos, yo voy a hacer 2 plomos claros y 2 oscuros. Si están haciendo al revés, entonces tendría que ser al revés. Sacamos esto. Antes de cerrarlo, vamos a jalar el hilo plomo claro, lo jalamos el perla y hacemos un punto, 1 y 2. Ahora cambiamos al plomo oscuro. Aseguramos siempre y tenemos dos puntos en color plomo oscuro, 1 y 2. Ahora seguimos con el color perla. Esto es para mucha paciencia, ya les dije, amigas, mire cómo se hace. Bueno, ya salimos. Este es el color perla y seguimos con el color perla. Terminamos la vuelta. Punto sobre punto. Bueno, hasta ahí es la tercera vuelta. Bueno, llegamos al final de la tercera vuelta de la base.
Ahora dejamos por un momento eso y vamos a unir las piernas o las patitas traseras para unir a la base. Ahora les digo, pusimos de igual las marquitas, de ahí empezamos 2, 4, 6, 8. En la cadena 8, o sea, en el punto 8 sacamos de ambos lados para unir entre las piernitas. Vamos a unir con 6 puntos igual. Uno, dos. Vamos a acomodar. 3. Y este punto es el que hemos terminado. Cuatro. 5, teniendo cuidado las terminaciones, ya que nos pueden confundir. 6 puntos. Ahora vamos a terminar esto ahí, ya que unimos entre las piernitas. Ya están unidas de esta forma. Bueno, amigas, ya tenemos unidas las piernas o las patas traseras. Ahora vamos a unir a la base. Por eso tenemos estos 3 puntos de aumento, entonces va a entrar así. Vean, de esta forma. Ahora vamos a tomar un punto después de la señal. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a unir con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tomar así y vamos a unir punto con punto, asegurando el hilo. Así. Cuatro punto con punto, sin perderse. Este es el último. 5. Y esto del centro vamos a tomar con el que cosimos. Apretamos, está un poco suelto. Sigue suelto. Después, a ver, vamos a ver, es esto. Bueno, a este otro lado igual vamos a unir con 5 puntos. Aquí ya no se nos va a hacer más fácil. 1,
2, 3, 4 y 5. Ahora sí. Ahí ya tenemos unidas las 4 patas. Vean. Y vamos a terminar asegurando las patas. Bueno, amigas, ahora sí nos vamos uniendo todos los puntos alrededor. Ya tenemos las 4 patitas unidas y nos vamos a ir punto sobre punto hasta la unión de las patitas traseras. Sin olvidarnos de los matizados que estamos realizando. Punto sobre punto. En la patita izquierda, sí, izquierda ya tenemos 2 vueltas de combinado. Entonces a este lado nos vamos a ir también. Tenemos 4 plomos claros. Yo en mi caso haré 4 plomos oscuros. Están sobre punto, no están. Tenemos que siempre cruzarlos para que se nos asegure los puntos. Ahora hacemos 4 puntos plomos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer un plomo claro para eso antes de sacar el hilo. Antes de terminar el hilo plomo sacamos el hilo claro para que se nos acomode los puntos. Sacamos el hilo perla para continuar con el hilo perla, punto sobre punto, todo alrededor hasta llegar a esta parte que tenemos que continuar combinando, o sea, matizando. Entonces continuamos punto sobre punto con hilo perla. Bueno, amigas, ya estamos en esta parte. Es el último punto de la base. Este punto, por ejemplo, está prendida al punto de la piernita, entonces nos vamos a esto que está libre. Ya tenemos unida base con piernita. Ahora tenemos que continuar los matizados. Estamos en esta vuelta. Vamos a repetir 2 puntos plomos oscuros y 1, 2, 3, creo que 4. A ver, vamos a ver. Vamos a traer acá, no tenemos. Esta parte lo vamos a cortar. Ahora sí, nuestro tejido va a ser un caos. Lanas por aquí, por allá sueltas. Pero es así, amigas, hacer el matizado. Vamos a asegurar siempre para que no se suelte. Ahí ya tenemos 2 plomos oscuros. Ahora vamos a hacer, y ahora ya saben, amigas, antes de cerrar el punto
plomo oscuro vamos a hacer el cambio de hilo. Un poquito vamos a jalar. Acá teníamos 3 plomos. Ahora vamos a hacer 4. Ya que así está nuestro perrito. Este plomo oscuro ya tiene que estar suelta. Vamos a cerrar con el plomo oscuro. Y vamos a seguir combinando. 1. Creo que se nos está soltando el perla. Hasta hacer un plomo hasta ahí. Vamos a ir rebajando un punto. Vean, hemos rebajado un punto. Y vamos a continuar. Ahora sí. Seguimos con nuestro perla. Punto sobre punto. Para unir las piernitas y el cuerpo alrededor. Lo bueno es que ya tenemos las 4 patas unidas. Solo nos faltaría hacer el cuerpo. Lo que nos espera, amigas, el trabajito que vamos a hacer con el matizado. Estos 2 puntos están unidos, por lo tanto nos vamos a ir a este punto. Porque no podemos hacer encima. Así. Ahí ya tenemos este plomo, ha venido ahí. Entonces, continuamos. Estas marcas ya no nos sirven. Gracias, pero ya no nos sirven. Y continuamos. Ahora nos fijamos cómo está el matizado de esta pierna. Estamos en este lugar. Hicimos estos 3. Ahora hacemos un punto antes. Vean, un punto antes. Ya. Acá ya tenemos que hacer el cambio. Traemos el perla ahí para que cruce con el plomo oscuro. Y lo aseguramos y continuamos. 1. Ahí tenemos que ver también, amigas, que no esté muy jalado el hilo, porque si no nuestro tejido va a estar estirado. Esto un poco suelto, pero tenemos aquí. Bueno, seguiremos peleando con nuestro tejido. 3, 4, 5 puntos en plomo oscuro. Ahora vamos a traer, esto tiene que cruzarse con el plomo oscuro. El plomo claro vamos a asegurar con el plomo oscuro. Seguimos. Haciendo con el plomo 3, 4 y 5 puntos. Aseguramos
con el perla y continuamos. Ya tenemos asegurado esto, le soltamos y nos vamos. Acá tenemos el último punto. Estos dos puntos están agarrados entre ellos. Bueno, amigas, también decirles que hasta acá, todo alrededor, todo unido, nos quedamos con 123 puntos. Ya que terminamos la base, vamos a empezar el cuello, vamos a sacar la muestra de ahí y vamos a empezar de acá, como hicimos en los anteriores proyectos. Bueno, amigas, hasta acá nos quedamos y continuamos en el próximo video. Chao, amigas.